Suárez es filóloga feminista y profesora de secundaria. Ella es especialista en lenguaje inclusivo y no sexista. Escribe numerosos artículos sobre la discriminación de las mujeres en la lengua castellana y es autora del manual Porque las palabras no se las lleva el viento. Teresa Meana Suárez será la encargada de impartir la conferencia inaugural Porque en las aulas las palabras no se las lleva el viento. Estrategias gramaticales para un uso no sexista y no androcéntrico de la lengua. ¿Ya está? ¿Ya se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Bien. Es que estoy buscando el móvil porque lo del tiempo me trastorna y se supone que tengo 40 minutos. ¿Y qué hago yo con 40 minutos? ¿Que no me da tiempo a nada? A ver. Ahora. Bueno. Buenos días a todas y todas pueden ser todas las personas, ¿verdad? Porque no, quería decir que toda la gente que estamos aquí ahora mismo somos personas. Entonces, me parece que esa manera de coordinar, ¿verdad?, de concordar con todas queda bien. Es que veréis, estoy un poco desanimada, porque empezamos, porque evidentemente esto lo hacemos desde el feminismo, porque es desde el feminismo desde donde sabemos que la lengua es o la herramienta, el instrumento imprescindible para caminar hacia esa sociedad por la que todas las personas que estamos hoy aquí estamos, ¿verdad? O el obstáculo. O es la herramienta o es el obstáculo. Lo que no se nombra no existe y es así, es así. Entonces estoy un poco... No aplaudáis porque encima ya no nos va a quedar nada de tiempo. Entonces veréis... yo pensaba que en estos 40 años habíamos aprendido muchas cosas, ¿no? Y yo considero que sí que es cierto. Ha habido muchísimos cambios y muy buenos. Pero como decía Simone de Beauvoir, hay que estar siempre vigilantes. Siempre, siempre. Bastará cualquier crisis, política, económica, religiosa, la estoy citando, para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados, ¿no? Y por eso hay que estar siempre. Pero, de todas maneras, hay tantas cosas, tantas estrategias, tantas. No es necesario decir nosotros desde la consejería. Se puede decir desde la consejería, No hay que decir nosotros proponemos soluciones para la enseñanza pública. Se puede decir proponemos soluciones para la enseñanza pública. Hay tantas opciones, tantas estrategias. Entras ahora mismo, nombra Punto en Red, la lupa violeta, te da todas las opciones. Y es que, ¿por qué? Porque hay que nombrar a las mujeres. A veces... nos equivocaremos, ¿vale? Hay que deconstruir lo que nos enseñaron, hay que volverlo a hacer. Es normal equivocarse. Yo antes me equivocaba, ahora es muy difícil que me equivoque porque llevo 40 años, entonces, lógicamente, ya lo tengo más incorporado, pero es tan importante que yo había centrado la charla en 2 puntos. Uno, la importancia que tiene la lengua, tal cual. Y segundo, cómo todos los problemas que nos ponen para que las mujeres no seamos nombradas no tienen nada que ver con la lengua. No molesta el lenguaje no sexista, lo que molesta es el feminismo. No es ningún problema utilizar un lenguaje que nos nombre. No es ningún problema. Mirad, yo siempre empezaba las charlas antes con una cosa del diccionario que era que hemos conseguido quitar, pero podéis buscar Diccionario de la Real Academia, revisión de junio del 2016. 2016 es antes de ayer. Y ponía huérfano, definición, huérfano, na, a quien se le han muerto el padre y la madre o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. Eras mucho más huérfana si se te moría el padre. ¿Dónde vas a parar? Mucho más. Entonces, eso ya no está, pero estaba. Y cuando yo lo decía, la gente no se lo creía. Lo buscaba rápido. No, uy, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Igual que es verdad que cuando yo daba clase en el instituto
Por ejemplo, en 1993, el libro de texto de tercero de la ESO, que yo daba en la formación del género gramatical, ponía como ejemplos león, leona, médico, médica. Ejemplos del texto. Es decir, es absolutamente correcto, médica. Y hay mujeres, y también hombres, claro, que de manera bien intencionada dicen la doctora, porque les parece que médica es incorrecto. Bueno, tengo que dejar por sentado que todas las palabras son correctas, todas son correctas. La lengua no tiene el menor problema, porque da la casualidad que la lengua está viva. Entonces, como la lengua está viva, cuando cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. La lengua cambia constantemente. La primera vez que llegaron a la Luna, pues no había palabra. ¿Cómo iban a aterrizar en la Luna? Pues con el prefijo, la palabra y el sufijo crearon alunizar. Y hace 3 meses crearon amartizar, porque se posaron en Marte. Igual que existe ameriza, la primera vez que hubo que poner nombre, por desgracia, a una enfermedad que hasta entonces no se conocía, ¿verdad? Con las siglas síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se creó la palabra SIDA. La lengua cambia constantemente. Bueno, hay unas que no, que son las lenguas muertas, pero esas son las únicas que no cambian. Las demás cambian tanto que si no toda la gente que estamos aquí, aunque su lengua materna sea, aparte del castellano, pudiera ser el francés o el catalán o el italiano, hablaríamos latín. Es decir, la lengua cambia. Y como la lengua cambia, te permite todos los cambios. Las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables. ¿Cómo no va a tener la lengua recursos o herramientas para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones, que antes no lo tenían, pues porque las mujeres no los ocupaban? Entonces, ¿cómo iba a existir la palabra notaria o la palabra jueza? Si las mujeres teníamos prohibido por ley hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, o sea que no es la Edad Media, Entonces, hasta 1969 decía la convocatoria de oposiciones a notarías o a judicatura, ponía requisitos: 1, ser español; 2, licenciado en Derecho; 3, varón. Si no podías presentarte a oposiciones, no podías ser notaria. Si no existía realidad, no existía palabra. Pero ahora que las mujeres son más del 50 y tantos % del cuerpo judicial y del 40 y tantos % del cuerpo notarial, ahora, ¿cómo no va a haber palabra? Si cambia la realidad, pues cambia el modo de nombrarla. Y mirad, cuando os decía la importancia que tiene la lengua, porque claro, cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas. La lengua ilumina la realidad, pero también la oscurece, también la maquilla, también la invisibiliza, ¿no? Yo no sé si el hombre inventó la rueda. Oye, igual el hombre inventó la rueda, pero sé perfectamente que el hombre no inventó la agricultura. Y se explica ya en las facultades de historia antigua. Se sabe que los hombres iban a cazar, las mujeres algunas también, pero menos, y que las mujeres se quedaban quietas con la prole. Y precisamente las mujeres inventaron la agricultura. ¿Cómo va a ser superficial, frívolo, banal, sin importancia, que todos los inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la botánica, con la horticultura, con la jardinería, con la agricultura, se deben a las mujeres? ¿Cómo no va a ser importante? ¿Qué quiere decir eso de con todo lo que hay que hacer, tengo que reciclar, y me voy a preocupar de usar un lenguaje no sexista? O sea, con todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer, ya lo hacemos. Nosotras, quiero decir las feministas, ya lo hacemos todo. Pero además sabemos que si no hacemos eso, no conseguiremos nada. Sabemos que si no somos nombradas, ni siquiera somos conscientes de nuestros cambios y de nuestro lugar en la sociedad. Es daros cuenta lo importante que es. Yo siempre pienso en ese enigma, ¿no? Porque en realidad es el que define toda la charla. Ese que pongo muchas veces, que mucha gente que está aquí lo sabe. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Y yo pregunto, ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos? Y la gente me dice, siendo cura. Yo, no, siendo cura no. Adoptándolos, no, padre biológico.
Que los tiene tu pareja, ¿no? Padre biológico. Que eres paternal. No. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Teniendo hijas. Y una vez que lo ves, ya lo ves siempre. Hay unas compañeras ahí con las camisetas, con las gafas violeta. Una vez que te pones las gafas violeta, ya lo ves. Una vez que lo ves, ya lo ves para siempre. Eso sí, primero el lenguaje es como el patriarcado. Impide ver que impide ver. Y por eso sabes que puedes ser padre y tener solo una hija, o 2, o 3 hijas. Y entonces viene la objeción. Además hay un clásico. La de lengua de mi instituto dice, es un clásico. Entonces el clásico dice, es que cuando dices hijos se sobreentiende que quieres decir hijos e hijas. Bueno, pues resulta que no se sobreentiende. No se sobreentiende. Y como no se sobreentiende, es por lo que tenemos que hablar de este tema y es por lo que tenemos que insistir, aunque me parezca increíble que después de 40 años todavía tengamos tanto que insistir. Pero hay que insistir mucho, mucho. Ayer cuando llegué al hotel tuve que corregir el viajero y decir la viajera. Y me dijo la chica que estaba en la recepción, ay, tienes razón. Poco a poco, pienso yo. Yo me niego a firmar con la tarjeta donde dice el titulario. Digo, yo no soy el titular. Entonces, hay que insistir, porque es demasiado importante, veréis. Mirad, cuando hay ese trozo tan bonito para ir a la importancia, bueno, no voy a, en vez de ir a la importancia de la lengua, que creo que está más claro, porque la importancia de la lengua es en la construcción del pensamiento, es en la transmisión de la realidad, es en cómo aprendemos esa realidad, en cómo se nos socializa. Es que la lengua condiciona porque no solamente refleja, también crea la realidad, también la crea. Por eso decía, iluminamos, ¿no? Bueno. Pero antes de pasar a eso, os quería decir, por ejemplo, los obstáculos. Jamás se sostienen en las objeciones, jamás se sostienen en argumentos lingüísticos, jamás. Mirad, ¿qué es eso de, yo lo digo en femenino, yo digo la arquitecto? Y dices la niño, dices la amigo, dices la alumno. No, dices la niña, la amiga, la alumna. Con lo cual tienes que decir la arquitecta, tienes que decir la abogada. Bueno, acordaros que abogada solo era la Virgen. Virgen María, abogada nuestra. La Virgen podía ser abogada, las demás, abogados. Vas por la calle, ves una placa y pone fulanita y debajo pone abogados. Es que eso sí que va contra las normas. Es que os queréis cargar las normas. Es que os queréis cargar el idioma. Como no te cargues la especie humana, me contarás cómo te cargas el idioma. Pero precisamente las normas. Imaginaros, hay un académico de la lengua que se murió hace poco, Javier Marías. Yo no quería que se muriera, solo quería... Solo quería que dejase de darnos la lata, nada más. Pero bueno, que se muriese no. Bueno, pues Javier Marías, en un artículo terrible al que yo contesté, yo y otras, claro, decía esta frase, un académico, no decimos juezo, porque tampoco no decimos jueza, porque tampoco decimos juezo. Un académico de la lengua. Bien, cuando estudias en castellano, sabes que las palabras que acaban en consonante hacen el femenino con una A, ¿verdad? Bien. Entonces, no hay muchas que acaben en Z, ¿es verdad? Entonces, yo le decía, decimos de toda la vida aprendiz, aprendiza, andaluz, andaluza, juez, jueza. Si es tirado. En primero de la ESO te lo hacen. Mira, las andaluzas, ¿qué pasa? Que las andaluzas existieron siempre. Y entonces a él le suenan. Pero las juezas, aunque sean tantas, todavía no las veía él como para nombrarlas. Otra de las cosas que decía en ese artículo terrible. Él iba a ser novelisto, periodista y persono. Porque ignora el género común o género mixto, un académico de la lengua. Cuando estudias lengua hay varias formas de hacer el género, ¿no? Gramatical, género lingüístico. Hay más de 5, pero sobre todo 3, ¿no? Cambiar la terminación, cambiar el morfema, ¿verdad? Que acaba en OA, abogado, abogada, fontanero, fontanera. Que acaba en consonantes, añade una profesor, profesora, tal. Hay otras que simplemente se cambia el lexema entero.
toro, vaca, yerno, nuera, caballo, yegua, hombre, mujer, padre, madre. Y otras, las que llamamos de género común o género mixto, se les cambia el determinante. Suelen ser, se acaban en A, el psiquiatra, la psiquiatra, el atleta, la atleta, o sobre todo en el sufijo ista, ¿verdad? El electricista, la electricista, el periodista, la periodista, el novelista, la novelista, el pianista, la pianista. Bueno, pues él iba a ser periodista. Y encima, ignora un académico que desde 1974 existe en el diccionario un auténtico engendro lingüístico, tal barbarie como si fuera periodista, porque los hombres ocuparon una profesión hasta entonces feminizada y no quisieron aceptar el femenino y se inventó la palabra modisto y está en el diccionario desde el 74, porque no quisieron decir el modista. Eso también lo ignora, lo del modista. Es como esas cosas tan tremendas de vamos a meter los votos o las botas en los urnos o las urnas, porque son muy graciosos, así en masculino lo digo, muy graciosos. Mirad, ¿cómo vamos a hablar nosotras del género gramatical de los objetos? ¿De verdad? ¿Se lo puede creer alguien por muy mala fe que tenga? ¿Cómo nos va a importar que eso sea el suelo y esto la mesa? ¿Cómo nos va a importar que eso sea la botella y eso el techo? Por favor, ¿cómo nos va a importar que dos electrodomésticos, que lo que hacen los dos es lavar, uno es la lavadora y otro el lavavajillas? ¿Nos va a importar la lavadora o él? ¿Nos va a importar que esto sea la tierra o el mundo? No, no nos importa. Lo que decimos es que cuando las palabras se refieren a seres sexuados, el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino y el femenino crea en nuestra mente seres de sexo femenino. Y si solo usamos masculinos, solo vemos hombres. Solo vemos hombres, tras el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, no sabemos cómo se reprodujeron desde el mono, pero bueno, no sabemos que hay los músculos del hombre, los huesos del hombre, los órganos del hombre y, por supuesto, cada vez que se diga los profesores, los alumnos, los docentes, los andaluces, los niños que empiezan las vacaciones, estamos hablando en masculino, no es genérico, es falso. ¿Existen genéricos reales? Muchísimos. ¿Yo soy del vecindario? Sí. ¿De los vecinos no? Soy de las vecinas, pero del vecindario sí. ¿Soy del profesorado? Pues sí. ¿De los profesores no? Y también soy de la ciudadanía, porque la marca gramatical del genérico real no nos importa. Soy de la ciudadanía y del pueblo. Y las víctimas del accidente fueron 7, es un genérico real. Y es un genérico real el electorado, etcétera, etcétera. Hay abstractos. En vez de la redacción del periódico, en los redactores, la redacción. Hay desviaciones de tipo semántico. La renta per cápita de los andaluces es, la renta per cápita en Andalucía es... Es decir, hay miles, es que está lleno de estrategias, porque llevamos 40 años trabajando en estrategias y está muchísimo, pero lo primero que hay que hacer es creérselo. Yo siempre intento contagiar. Veréis. Hay una anécdota muy buena que cuenta Montserrat Moreno en su libro, que es de los 80, cómo se enseña a ser niña, el sexismo en la escuela, ¿no? Y en esa anécdota, Montserrat Moreno cuenta que hay una niña que cree que es niña, porque como siempre le llamaron niña, niña ven, niña siéntate, niña cállate, pues ella piensa, soy niña. Y un día dice la maestra, los niños que ya han acabado el ejercicio, que salgan. Entonces ella no se mueve. Y dice la maestra, ¿pero por qué no sales? Ay, como eran los niños. Mujer, cuando digo los niños, quiero decir toda la clase. Y entonces ella dice, pues cuando es los niños hoy. Y cuando vuelve del recreo dice la maestra, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Y dice la maestra, que no, mujer, que dije los niños. Y dice ella, ya, no dijo los niños. Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen. Mira. A veces eres los niños, porque es genérico, es toda la clase, pero a veces no, porque es específico. Son los niños varones. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. Ciudadanos...
Ciudadanos de Cádiz, ¿estaré yo? Reunión de críticos de arte de Andalucía. ¿Habrá mujeres críticas de arte de Andalucía? Porque me gustaría saberlo y el lenguaje me lo debería decir. ¿Y ese dermatólogo que me mandaron será dermatóloga? Porque me gustaría saberlo, la verdad. Y el lenguaje está para contármelo, entre otras cosas. Entre otras cosas. Entonces, hay una anécdota, hay un trozo precioso del libro de Alicia a través del espejo, Lewis Carroll, la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, siglo XIX, que Alicia está hablando con ese señor que es un huevo cocido, el señor Humpty Dumpty. Y entonces le dice el huevo duro, cuando yo digo una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, si es posible que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Quien tiene el poder tiene las palabras. Quien tiene las palabras tiene el poder. Por eso la gente que se cae hoy asesinada en las guerras se llama daños colaterales. Por eso es tan importante que cuando hay despidos masivos no se llame flexibilización de plantillas. Y por eso es tan importante nombrar las cosas, veréis. Ante la tragedia, bueno, ya no la llamo tragedia, ante el horror, lo que sea, de la violencia machista, hubo que ponerle nombre. Hubo que ponerle nombre. Porque si no le pones nombre, no puedes trabajar para prevenirla, no puedes trabajar para combatirla, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y existe violencia en todo. Ya no vamos a hablar de las guerras, pero existe violencia en el paro, existe violencia en el fútbol, existe violencia en el tráfico, existe violencia hasta en los dibujos animados. Hasta una mujer puede matar a su cuñada, o no sé quién puede matar a no sé quién. Todo eso está en el Código Penal, todo. Pero hay una violencia específica, estructural, que el único factor de riesgo es ser mujer, que todos los victimarios son hombres y todas las víctimas son mujeres. Y hubo que ponerle nombre, y la llamamos violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres, en fin. Pero es que si no le pones nombre, ¿cómo haces para trabajar contra ella? Por eso, ¿quién? Bueno, esto era para insistir en la importancia de la lengua simplemente. Yo cuando hice ese librín lo llamé porque las palabras no se las lleva el viento, es decir, tienen un peso, es decir, permanecen. Yo quería citar un trozo de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que se murió hace poco, ¿no? Bueno, 4 años así, que él habla de esa gente de la tierra que él llama los nadies, ¿no? Los ningunos, los ninguneados, dice él. Y él dice, los que no hacen arte, sino artesanía, los que no tienen cultura, sino folclore, los que no profesan religiones, sino supersticiones, los que no hablan idiomas, sino dialectos, los que no son seres humanos, sino recursos humanos, los que no tienen cara, sino manos, los que no tienen nombre, sino número, los que no están en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, dice, que valen menos que la bala que los mata. Esa es la fuerza de las palabras. Una ceremonia hoy en el Vaticano se llama religión. Una ceremonia en los Altos de Bolivia por el rito aymara se llama superstición. Hay pueblos que hacen unas artesanías muy monas y aquí tenemos arte. Y pueblos que tienen un folclore bonito, aquí tenemos cultura. Y cuando yo estudié a mediados del siglo pasado, que no he exagerado porque nací en el 52, en este país solo había un idioma que se llamaba español y el otro eran dialectos. Dialectos del español. Mirad, lingüísticamente dialecto, lengua que viene de otra, castellano, catalán, gallego y otras 20 son dialectos de latín, igual que el latín y el griego son dialectos del indoeuropeo. Bueno, pues resulta que hasta el euskera, que llevaba 50.000 años ahí antes de que al latín le diera por asomar por una esquina, también era un dialecto del español. Y eso se estudiaba tranquilamente. Por eso es tan increíble lo de la academia, porque mirad, cuando a nosotras nos dicen, ¿eso que tú dices es correcto? ¿Está admitido? ¿Qué dice la academia? Yo digo, si supieras qué poco me importa lo que diga la academia. Carezco, lamentablemente,
lamentablemente aprecio que se cuide nuestro idioma, que es el castellano, ¿cómo no? Pero lamentablemente tengo que decir que la academia es una fábrica de misoginia, que carezco de respeto por esa institución, la más fuertemente subvencionada, es decir, dinero público, que no respeta una de las leyes fundamentales, la ley de igualdad, que por cada sillón que ocupa una mujer hay 7,8 que ocupan hombres. Una academia que le negó el sillón a María Moliner, que se lo negó a Emilia Pardo Bazán, que como dice ella en ese discurso maravilloso, un sillón que solo por mi sexo se me niega y solo por mi sexo querría yo ocupar. ¿Tiene academia el inglés? No. ¿Alguna vez tuvo academia el inglés? No. ¿Se les ocurre a veces? Jamás. ¿Sufre mucho el inglés? ¿Está en peligro de extinción el inglés? Bueno, pues si tenemos que prescindir de una fábrica de misoginia, tampoco me va a importar, la verdad. Pero también es verdad que hay quien lo tiene peor. O sea, el francés lo tiene peor. La Academia Francesa se llaman a sí mismos los inmortales. Y se niegan terminantemente a que se diga, como aquí, señora ministra. Obligan que se diga Madame le Ministre, o sea, señora ministro, eso sí que es el sumum de la concordancia. Es como si aquí dices una juez andaluza y en plural dices unas jueces andaluzas. Es que, ¿de verdad? Eso es respetar las reglas. Mirad, en castellano hay palabras, por ejemplo, dependiente. Dependiente parece un invariable, porque es muy dependiente, es muy independiente cuando es adjetivo, independientemente cuando es adverbio, pero las mujeres entraron en el comercio, oye, se creó la palabra dependienta y todo el mundo lo dice. Fulanita es dependienta en el Corte Inglés, y fulanito es dependiente en el Corte Inglés. Vale. ¿Sabéis lo que fue hacer presidenta? Dependienta sí, para dependienta vale, para asistenta vale y para sirvienta vale. Pero presidenta, ¿qué me decís de profesora? Que somos muchas, entonces está aceptado. Llega Angela Merkel a Madrid hace unos años y el libro de estilo del periódico El País dice que no se puede decir la cancillera, que hay que decir la canciller. Para profesora sí, para cancillera no acababan las dos en R. Es decir, ¿qué tiene que ver eso con la lengua? ¿Qué problemas puede tener la lengua? Si es que la lengua no tiene ninguna... Mira, si supierais las cosas que tengo recogidas de la palabra médica, reconocido por la RAE, porque dice ahora mismo en la última edición de la RAE, hoy solo se recomienda y se recoge el uso de médica para mujeres y médico para hombres. Hay gente que de verdad que no lo cree, Mirad, Diccionario Panhispánico de Dudas, médico-médica. Persona que ejerce la medicina. El femenino es médica. Ejemplo, la médica quiere tratar la cistitis con nitrato de plata. Punto. No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer, la médico. No debe. Hasta la RAE dice eso. Y hay gente que sigue diciendo la médico. Gente que sigue pensando que... Mirad, antes os hablaba del género gramatical de los objetos, ¿no? Cogimos dos escuelas en Valencia, parecidas. 30 criaturas, mitad niños, mitad niñas, 5 o 6 años, ¿no? Y les pedimos, por el tema de sexuar, que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara. Una escuela, el 100% puso el tenedor de novio y la cuchara de novia. Pero en la otra, según les dio, el 50%. ¿Va? ¿Por qué? Porque esta segunda era catalanoparlante. ¿Cómo se dice en catalán? La cullera y la forqueta. Las dos de género gramatical femenino. Y entonces les digo igual, es la cullera de la novia o la cullera al novio. Ahí la castellana, el tenedor fue siempre el novio y la cuchara siempre muy mona dibujada con un velo de novia. Porque el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino. Y es así. Por eso si oímos masculino solo vemos hombres. Por eso el masculino no es genérico. La anécdota de Montserrat Moreno, la de la niña, esa anécdota no la ha vivido un niño en su vida. Un niño siempre es nombrado. Los niños que tienen que jugar al fútbol, los niños que acabaron el ejercicio, él siempre va, porque en los niños él siempre está. Él no sabe lo que es ocupar un lugar provisional en el idioma,
que tienes que dejar cuando llegue, no sabe. Es igual que ningún chico joven sabe lo que es cruzar de acera porque viene una pandilla si vas tú sola, o ir hasta el portal hablando por el móvil o haciendo como que hablas por el móvil para entrar en el portal de noche si vas sola, o haciendo la ruta más larga pero más iluminada, o no entrando en un bar tú sola porque está lleno de tíos. ¿Cómo lo van a saber? ¿Qué hombre pasó miedo alguna vez porque entró en un ascensor y estaba él solo con 5 mujeres? Es que no puede ser, es decir, no existe, ¿no? Bueno, entonces, un minuto que miro la hora. Ay, casi llevo media hora. Entonces, el tema es todo eso que os decía, la arbitrariedad de esto sí y esto no, las palabras ocupadas. Bueno, esta es otra de las tonterías del siglo. Hay palabras que ya están ocupadas, semánticamente ocupadas. ¿Cómo vas a ser mecánica si la mecánica es una técnica? ¿Cómo vas a ser técnica de igualdad? ¿Cómo vas a ser crítica literaria si la crítica es? ¿Cómo vas a ser música si la música es el arte de la música? Eulalia Lledó, una de las mujeres de las que más aprendí, tiene recogidos 90 y pico oficios que en masculino se podrían confundir y jamás nadie veta su uso. El basurero es el sitio y es la profesión. Hay un montón de adjetivos que antes eran profesiones, pero ahora no, pero que también eran adjetivos. Sereno, casero. ¿Qué me decís, por ejemplo, de estadístico? ¿El estadístico de mi oficina o un dato estadístico? ¿O el informático? ¿No? Y un texto informático. Bueno, si yo digo que tengo un amigo joyero, ¿qué pensáis? ¿Que mi amigo es una cajina que meto los pendientes? Y si digo que tengo un amigo frutero, ¿qué pensáis? ¿Que mi amigo es de porcelana que pongo mandarinas? Y si os digo que llevo 20 minutos discutiendo con el cajero, ¿qué pensáis? ¿Que me estoy peleando con un cajero automático o con un señor que está en un mostrador? En mi casa, os lo prometo, toca el timbre y dice cartera y no pienso que sube una cartera de piel. Es que las palabras son polisémicas. El contexto te lo dice. Es decir, todos los argumentos, insisto, no se sostienen, ninguna de las objeciones, ninguno de los obstáculos que nos ponen, ninguno se sostiene en argumentos lingüísticos, ninguno. No hay ningún problema que tenga la lengua para nombrar la nueva situación emergente de las mujeres. Entonces, es muy importante, no es algo frívolo, superficial, banal. La lengua es forma y sustancia, significante y significado, expresión y contenido. Si yo en clase decía los trovadores, tenía que decir, también había trovadoras, o el romanticismo, también había autoras románticas, pero es que a mí eso en la facultad nadie me lo enseñó. Y tenía que ir, la lengua misma me hacía ir a los estudios que tantas feministas hicieron sobre las románticas, sobre las trovadoras, porque es la lengua la que me obliga, ¿no? La que me hace, es como ahora. Hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, porque ha cambiado la realidad y cambia la lengua, ¿no? Yo ahora oigo hablar de los padres y ya no sé si los padres son 2 hombres. Y oigo hablar de los novios y tampoco lo sé. Y entonces, ¿cómo no va a estar la lengua en constante cambio? Porque además todas las lenguas son producto de errores, de degeneraciones del lenguaje original. ¿Qué son las lenguas románicas? Más que degeneraciones del latín original, ¿no? Cuando decía Javier Marías en ese artículo que es que las feministas odiamos el latín, porque todo esto viene del latín, y que entonces presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terencio. Y yo le decía, si como nos recomiendas presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, tendríamos que hacer como el pueblo romano hacía. Se referían siempre a diosas y dioses por separado. Sive Deus, sive Dea. Seas Dios, seas diosa. Porque temían que las deidades no escucharan sus ruegos si solo utilizaban una de las formas, ¿no? Entonces, quería, como veo que me queda poco tiempo, referirme a un punto que me parece muy importante. Insisto en que es muy, ¿cómo deciros?, que es tan esencial el tema que no puedo comprender que todavía hoy cueste, que todavía la gente diga que es un lenguaje farragoso, que es artificial. Yo llevo no sé cuánto rato y puedo seguir horas hablando en ese lenguaje y os aseguro que ni es farragoso, ni es artificial, ni es aburrido, ni es complicado. Solo hay que creerlo y querer hacerlo, y equivocándonos muchas veces. Por supuesto que nos equivocamos, pero cuando la gente se vaya de aquí
puede decir, vale, vale, sí, tiene razón, sí, tiene razón. Yo no pienso cambiarlo con todo lo que hay que hacer, pero tiene razón. Bueno, por lo menos el uso será consciente. Sabréis que estáis utilizando un lenguaje que invisibiliza a la mitad de la humanidad. Oye, ¿que no te importa? Bueno, pero a mí me parece que es algo como para tomar muy en serio y muy en cuenta, veréis. Y sobre todo para las que aquí, porque no todo el mundo pensará como yo, quiero decir, no solamente en el tema del lenguaje, sino me refiero que no todo el mundo aquí se considerará feminista, pero para las que seáis feministas, no lo dejéis, porque ¿queremos seguir manteniendo el sistema patriarcal? Pues con un lenguaje sexista lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, no es algo sin importancia. Mirad, voy a terminar con lo de la economía, porque la otra objeción es la economía. Y la economía del lenguaje es una obsesión desde el 19, bueno, como todo lo de la economía, pero sobre todo la del lenguaje. Primero os voy a decir lo que decía Santos Juliá, que también se murió, el historiador, en un texto que me gusta muchísimo, en el que habla de cómo cambió la situación, ¿no? Voy a hacer esto rápido y lo de la economía, ¿vale? Espero que me dé tiempo. A ver. Este artículo de Santos Juliá se titula «Cuando Dolores era nuestro secretario general». Y Dolores es Dolores Ibarruri, la pasionaria. Y él dice que siempre se la llamó ardiente y probado luchador por la causa de la clase obrera, secretario general del Partido Comunista de España, que Santiago Carrillo en el 60 la presenta como Dolores, secretario general del Partido Comunista de España, en un libro del 2004, uno de los capítulos, 2004, un capítulo de la Dolores, secretario general del Partido Comunista de España. Entonces dice Santos Juliá que si se imagina a alguien que cuando otra Dolores, Dolores de Cospedal, fue nombrada secretaria general del Partido Popular, alguien la hubiera llamado secretario general del Partido Popular. No se lo imagina nadie, ni ella. Es decir, siempre fue secretaria general del Partido Popular. Y dice que eso ocurre porque ha cambiado esto, porque ha cambiado el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿no? Dice, antiguamente había una fórmula de cortesía que nadie decía que era muy larga, como era, buenas tardes, señoras y señores, ¿no? Y él dice, ocurre que las señoras han abandonado el patio de butacas y han subido al escenario, convertidas en mujeres. Y si las señoras escuchaban, las mujeres hablan. Desde que Ibarruri fue secretario general hasta que de Cospedal fue secretaria general, hemos vivido la más profunda revolución que puede vivir una sociedad. Es imposible que la estructura de una sociedad experimente un cambio tan radical sin que la lengua sufra trastornos que quienes considerábamos, habla por él, que quienes consideramos normal llamar secretario general a una mujer, no pudimos ni imaginar, ¿no? Y ahora le dedica una frase a los Marías Revertes, que es, pero todo su papel evoca una batalla, dice Santos Juliá, si no perdida, en retirada. Por una razón muy simple, porque en la realidad de la vida el desdoblamiento ya se ha producido. ¿Cómo no lo va a reflejar la lengua? ¿Cómo no lo va a reflejar? ¿No? Y bueno, en cuanto a la economía, y con ello acabo, se dice que el lenguaje reposa en tres patas, ¿no? Una es la corrección, la precisión, otra es la estética, la belleza, y la tercera es la economía, ¿no? Dice Ana Mañeru, respecto a ese triángulo no dejo de preguntarme, ¿quién decide? ¿Quién marca ese minimalismo, esa especie de belleza mutilada, llevado al extremo que me borra del diccionario, que borra las aportaciones de las mujeres? ¿Quién marca ese tipo de economía? Y para que veáis que no siempre fue así y no siempre hubo esa obsesión y ese ataque tremendo y absurdo, os leo 4 cosas. Cantar de Mio Cid, siglo XII, primera obra literaria en castellano, anónima, pero primera. 100 moros y 100 moras, quiero las queitar. Moros e moras tornáronse a quesar. Moros e moras comenzaron de llorar. Al padre y a la madre, a los de ver mujeres y varones. El libro del buen amor, arcipreste de Ita. A ellos y a ellas, las malramo. También ellas con ellos, querrían la mejoría. Todo hombre, mujer, monjes y monjas. Cancionero de romances, 1550. Derribédes me a Baeza, esa ciudad torreada, y los viejos y las viejas los meted todos a espada, y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. Esto es una joya. Ordenamiento de menestrales en las Cortes de Valladolid, 1351, mitad del 14, 1351.
Primeramente tengo por bien y mando, esto está recogido en Textos para la Historia de las Mujeres de Ana Aguado, si lo queréis. Primeramente tengo por bien y mando que ni hombres ni mujeres que sean y pertenezcan para labrar, anden sin hacer nada por mi señorío, ni pidiendo ni mendigando, que vivan por labor de sus manos, salvo aquellos y aquellas que tuvieran tales enfermedades y lesiones o tan gran vejez que no lo puedan hacer, y los mozos y mozas menores de edad de 12 años. Además, tengo por bien y mando que todos los labradores y labradoras y personas que lo puedan y deban ganar, 3. Mirad, cuando no hay mujeres no las nombra. Además, tengo por bien y mando que todos los carpinteros y albañiles, tapiadores y tapiadoras, obreros y obreras y menestrales que se suelen alquilar, y ya en el 9, como ahora. Y desde el primer día de marzo hasta el último de mayo, que den a cada obrero que labrare por el día 15 dineros y a cada obrera 5 dineros. Eso no cambió. Bueno, y por último, quizá porque soy de Asturias, esto es de la regenta, ¿no? A ver, la regenta, cuando se estudia literatura, pertenece a esas novelas que se llaman de adulterio. ¿Sabéis quién dais clase de literatura? Las 3 novelas de adulterio decimonónicas, las 3 del siglo XIX, son Ana Karenina de Tolstoy, Madame Bovary de Flaubert y La regenta de Clarín. Las 3 tienen nombre de mujer, las 3 reflejan muy bien la sociedad de la época y las 3 acaban como acaba una adúltera. Se tira el tren llena de opio, como Ana Karenina, se toma el cianuro, como Emma Bovary, o acaba allí tirada en el suelo de la Catedral de Oviedo, mientras llueve sin parar, que nadie le habla, llega el sacristán y le da ese beso asqueroso a Ana Ozores. Bueno, no vamos al texto como tal, porque desde luego Clarín no era feminista y refleja los personajes. Pero esto es solo lengua. Don Cayetano confesaba a escogidísimos amigos y amigas. Aquella señora Aya tenía criados y criadas. Doña Nucia y doña Águeda, rodeadas de amigos y amigos. En Vetusta, muchachos y muchachas, doña Rufina recibía a los amigos y amigas. El magistral escogía hijos e hijas de confesión. Las servían a olvido negros y negras. El día de San Francisco se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas. No, el marqués y la marquesa no prescindían de sus caprichos. También iba a visitación y así todos los amigos y amigas. ¡Qué desgracia, no, señor! Los señoritos y las señoritas ya estaban en casa, y estas 2 especialmente. Es la regenta, qué guapa es. Esto decían ellas y ellos. Y esta, en tanto subían y bajaban, amigas y amigos. ¿Por qué estas 2? Porque en estas 2 cambia el orden. Es decir, en castellano nos dicen que yo no puedo decir yo y tú somos amigas, tengo que decir tú y yo somos amigas. No puedo decir hijo y padre son abogados, tengo que decir padre e hijo son abogados. Entonces, si tengo que dar un lugar de precedencia, no puedo decir siempre el masculino en primer lugar, tengo que alternar. A veces que venga un niño y una niña, a veces que venga una niña y un niño. Es decir, existen miles de posibilidades, pero antes de hablar o de escribir, tú te preguntas, ¿se quedarán las mujeres invisibilizadas, trivializadas, estereotipadas, ridiculizadas, invisibles por mis palabras? Pues entonces las cambias. Porque como dice Max Black, otro lingüista, el mejor remedio para un lenguaje inadecuado consiste en inventar un lenguaje mejor. Y no respetar esto es no respetar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la existencia. Y si tu existencia no se ve reflejada en la lengua, no existes. Cuando una profesora o un profesor de historia hable en clase, en vez de decir sociedad de cazadores y recolectores, resulta que la agricultura era más importante, pero como cazaban ellos, pues que diga sociedades agrícolas y de caza, porque tampoco es que cayera el maná y lo recolectaran, era la agricultura. Y cuando lo diga, cuando una profesora de literatura o un profesor diga eso, que ya os decía antes, cuando una profesora de matemáticas o un profesor de matemáticas ponga tantos protagonistas hombres como mujeres en los ejemplos de matemáticas, en los problemas, y no siempre esas tonterías de un hombre corre 5 kilómetros en 2 minutos y una mujer compra 3/4 de kilo de naranjas, que nadie compra esas cantidades tan absurdas. Entonces, ese día estás reconociendo la presencia de las alumnas en el aula. Estás sabiendo que si no, estás estafando no solo al alumnado, sino a toda la sociedad. Estás agradeciendo lo que hicieron las mujeres del pasado, teniendo presente a las que tienes delante y sobre todo pensando en las del futuro, porque eso va a comportar inexcusablemente pensar en ellas, legislar para todas ellas. Como dice Eulalia Lledó, los días no nos cambiarán las palabras, a menos que con las palabras cambiemos los días. Y
me dijo Yolanda que iba a haber preguntas y se supone que llevo 3/4 de hora. Yo sigo encantada, pero como nadie me dice nada o no la veo, ¿qué hago, Yolanda? ¿Sigo? Solo un segundo. Hay que estar atenta siempre. Mirad, cuando yo estaba tan animada y tan contenta de lo que habíamos conseguido, cuando llegó la pandemia, yo me empecé a quedar horrorizada, porque absolutamente todo eran infectados, enfermos, fallecidos. Y, por supuesto, había cajeras, pero luego había reponedores. Yo veo muchísimas reponedoras y también veo cajeros, porque cuando una profesión tiene prestigio, entonces se usa el femenino. Cuando no lo tiene, limpiadoras, cajeras, eso no importa. Pero cuando una profesión tiene prestigio, es como cuando los hombres ocupan profesiones y se resisten. Lo intentaron con auxiliar de vuelo, lo intentaron con ATS, lo intentaron con modisto, como sabéis. Y luego, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa, por ejemplo, el estereotipo eso tan terrible de los médicos y las enfermeras? Pues ese estereotipo es porque los médicos es la ciencia, es la razón, es el conocimiento. Y las enfermeras es el afecto, el cuidado. Efectivamente, hay muchas enfermeras y también hay muchas médicas. Y no os digo nada en farmacia, que son el 78%. Y sigue diciendo en la tele... Acabo. Y sigue diciendo en la tele, en caso de duda, consulte a su farmacéutico. Y yo, ¿cómo hago si solo tengo 2 mujeres en mi farmacia? En caso de duda, consulte en su farmacia. Lo siento, Yolanda, lo siento. Muy buenos días a todos, muy buenos días Teresa y Yolanda. Mi pregunta es muy sencilla. A mí me confunde mucho cuando la ministra de Igualdad dice todes y niñes. ¿Es eso un lenguaje inclusivo? ¿Es un lenguaje coeducativo? A ver, y luego, ¿se está introduciendo de forma efectiva la educación para la igualdad en las aulas, en los libros de texto? Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues la primera me acuerdo, la segunda me la repites, pero la primera sí. Respecto al tema del todes, veréis, yo... hablo desde un posicionamiento político feminista y mi postura política es nombrar a las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que la gente que se define como no binaria quiera ser nombrada. Es más, me parece esencial, puesto que si no te nombran, no existes. Pero me parece que no puede ser a costa de invisibilizar a las mujeres. Entonces, si es... Yo voy muchas veces a Argentina y en Argentina es tremendo, es exagerado. Hasta han traducido El Pequeño Príncipe al es, ¿no? Si une tiene, une amigue, 9, etcétera, etcétera. Entonces, veréis, para mí me invisibiliza exactamente igual les argentines que los argentinos. Quiero que se nombre. A mí me invisibiliza oír, como en Argentina, y no os digo nada, en Asturias es distinto, pero en Argentina, de oír les diputades indecises del tema del aborto, porque yo en les diputades indecises quiero saber si había mujeres o no. Entonces, a mí sí me saludan diciendo buenos días a todas y todes. Bueno, no me importa, pero si me llaman solo con el todes, no. Bueno, y no digo todos porque es que está sobre representado el todos, no es necesario, Entonces, pero no quiero estar detrás de un todes, no quiero. Quiero que, otra cosa es en ciertos ambientes, donde la gente está y habla de... Pero con las mujeres en el mundo, como solo por el hecho de ser mujeres, sean traficadas, violadas, asesinadas. Mirad, a mí hay una palabra que me parece fundamental, que es refugiadas. Yo no soporto oír los refugiados. Digo, ¿y ellas dónde están? Que es que no saltan las vallas, sí las saltan. ¿No están ahí? Sí están. Y además son protagonistas de sus propios procesos migratorios. Y además sufren el acoso sexual y la violencia sexual más fuerte por parte de los miembros de las mafias, de los policías de los países que atraviesan y de sus propios compañeros en los campos de refugio. Y ellas son protagonistas y a veces huyen por violaciones correctivas a lesbianas, huyen por violencia machista, huyen por su activismo político feminista. Entonces, quiero que se las nombre, no como las pone el patriarcado, así, mujeres y criaturas, no. Ellas llegan a los nuevos territorios y construyen la paz y tiran del carro, y quiero que se diga refugiadas, y no acepto estar detrás de un es. Otra cosa es, insisto, que la gente no binaria quiera ser nombrada y busque estrategias y que incluso aparezca al lado de las otras, pero a costa de invisibilizar a las mujeres, no. Y insisto, es una postura política feminista, mía, bueno, de muchas. La segunda pregunta era, ¿se está introduciendo de forma efectiva la educación para la igualdad en las aulas y en los libros de texto? Muchas gracias. Bueno, por supuesto, no lo suficiente y no igual en todas partes. A ver,
a veces queda... Yo ahora estoy jubilada, desde hace 4 años, que es maravilloso, la verdad. Pero todo no puede depender de la feminista del instituto. Igual que fue imprescindible incluir a todo el mundo, por ejemplo, en nuevas tecnologías. Yo recuerdo en mis tiempos que poníamos las notas en unas sábanas de papel y ahora hay que tal. Igual que en los lugares donde hay 2 lenguas, hubo que hacer inmersión en las 2 lenguas de los sitios donde las hay, esto tendría que ser absolutamente obligatorio. ¿Que hay mujeres, que hay feministas trabajando en el tema? Bueno, hay un trabajo que me imagino conoceréis, fantástico, de Ana López Navajas en Valencia, que es alucinante, del estudio de cómo aparecen las mujeres representadas. Tengo todos los datos, pero no hay tiempo, en los textos escolares que se daban, hecho hace 2 años. Impresionante. Entonces, hay trabajos, pero por supuesto que no está establecido ni obligado, y alguien antes decía aquí, en la presentación, que tiene que ser transversal, naturalmente que tiene que ser transversal, y que tiene que atravesar todas las asignaturas. Y una vez que lo dices en clase, una vez que nombras a las alumnas, no tiene marcha atrás. A mí me lo decían mucho, pero ¿tú qué les dices en clase? Que cada vez que digo, ahora vais a hacer todos, me dicen, entonces nosotras nada. No, es que una vez que son nombradas, una vez que eres nombrada, te sientes dueña de tu destino. Y una vez que eres nombrada, empiezas a reconocer tal. Entonces, que debería de ser, preguntas, ¿está hecho en general? Pues claro que no. Que hay intentos buenos y depende de las zonas también. Y que depende mucho del trabajo en el aula cada día, porque es fundamental. Pues no sé si te contesté. Muchas gracias, Teresa, por tu ponencia. Un aplauso muy fuerte para ella. No, ya.